Tarde del verano del 2020. Mañana empieza el otoño. Soy Mariana Moranchel y les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio Transparencia, Documentación e Información en tiempos del COVID-19. Como parte de las actividades de difusión de la cultura, así como de apoyo a la docencia, el Cuerpo Académico Derecho, Administración e Instituciones de la UAM Coajimalpa está organizando 2 series de webinar durante este trimestre 20 primavera. El primero de los 3 webinars será sobre transparencia y los sistemas de documentación, información y comunicación frente a la emergencia del COVID-19. Las sesiones serán el día de hoy, la primera, el 21 de septiembre, el 5 de octubre y el 19 de octubre. El segundo de los webinars es otro tema fundamental en estos tiempos y es trabajo y género en tiempos de COVID-19, cuyas sesiones se llevarán a cabo el lunes que viene, 28 de septiembre, 12 de octubre y 26 de octubre. Así que todos quedan formalmente invitados. Hoy damos inicio entonces a la primera sesión del webinar, Transparencia y los sistemas de documentación, información y comunicación frente a la emergencia del COVID-19. ¿Qué queremos? Reflexionar sobre los desafíos en materia de transparencia y su relación con los sistemas de documentación, información e integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el contexto de esta pandemia. Tenemos 2 panelistas de gran prestigio académico y profesional y de reconocido expertise en esta materia. También contamos con nuestro director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Coajimalpa, el doctor Mario Barbosa Cruz, y también nos acompañan esta noche el doctor José Luis San Pedro, quien es el jefe del Departamento de Estudios Institucionales, de donde pertenece este cuerpo académico. Entonces agradecemos y le damos la palabra al doctor Mario Barbosa, por favor. Sí, buenas tardes, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y para mí es un gusto a nombre de la División de Ciencias Sociales y Humanidades inaugurar estos eventos organizados por las integrantes del Cuerpo Académico Derecho, Administración e Instituciones del Departamento de Estudios Institucionales, las doctoras Mariana Moranchel, Esther Morales y Aureola Quiñones, quienes están organizando estos 2 webinars que nos acaba de comentar la doctora Moranchel. Sin duda alguna, estas actividades son muy importantes porque justamente hay una relación entre la docencia y las actividades de investigación y las actividades extracurriculares que se pueden integrar a la actividad docente de nuestra división y de nuestra universidad. Le damos la bienvenida a los 2 invitados del día de hoy, la maestra Marina Alicia San Martín Rebolloso y el doctor Valentino Morales López. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar el día de hoy. Y sin más, yo no me voy a tardar más porque lo importante lo vienen a decir a ustedes sobre estos temas de transparencia, información, comunicación en estos tiempos de emergencia del COVID. Muchas gracias, bienvenidos y muchísimas gracias por estar con nosotros en la UAM Coajimalpa virtual. Muchas gracias, doctor Barbosa. No sé si el doctor San Pedro también quisiera decirnos algo. Muchas gracias, Mariana. Gracias por la invitación primero y felicitaciones a las doctoras Esther Morales, doctora Mariana Moranchel, doctora Aureola Quiñones por la organización de esta serie de seminarios sobre información y transparencia. Por supuesto, al Cuerpo Académico de Administración e Instituciones, Derecho a Administración e Instituciones del Departamento de Estudios Institucionales. La bienvenida también y felicitaciones a los panelistas, que ya los enunció la maestra, la doctora Moranchel, Mariana Alicia San Martín y Valentino Morales. Es un tema que a mí me parece crucial, sobre todo en esos momentos de desarrollo de democracia y bueno, de crisis de pandemia, donde lo que se reproduce pues son muchos cúmulos de información y creo que lo que está presente ahora y permea muchos sectores y muchas actividades es la incertidumbre. Estos momentos críticos pues hacen que prevalezca esto entre los agentes, entre los distintos sectores y creo que ante esto requerimos, además de una adecuada planeación de lo que se pueda planear, porque no todo se podrá planear, pero creo que sí requerimos
una acertada difusión, movilización de información oportuna, de calidad, objetiva, no asimétrica, para una adecuada toma de decisiones de los distintos agentes en sus respectivos ámbitos de acción. Y me parece crucial también la relación entre tecnologías de información y comunicación, información, comunicación, por supuesto, y esto pues rompió paradigmas, digamos, en términos de tecnologías desde la mitad del siglo pasado. Por supuesto, sus antecedentes están varios siglos atrás, y la forma en la que ha evolucionado hasta el día de hoy, pues ha permitido que muchos sectores, muchos agentes puedan tener acceso a información, pero no siempre es de calidad oportuna, objetiva, y esto hace, pues, le da mucho mérito, digamos, a este seminario, marcado por este paradigma tecnoeconómico, social y cultural de las TICs, y repito que ha permeado pues muchas actividades productivas y sociales, ¿no? Y aunque siguen existiendo ciertas brechas de asequibilidad y accesibilidad a la información de calidad, oportuna, etcétera, pues creo que por esa razón tiene aún más mérito este seminario. Y bueno, dejo acá solamente diciendo que es un tema crucial desde la perspectiva teórica, pero me parece que también tiene mucha de practicidad, ¿no? Y esto es lo que probablemente va a enriquecer el seminario, esto y los próximos, en ambos ámbitos, no solamente teórico-conceptuales, sino me parece que también prácticos. Y pues bienvenidos y bienvenidas a quienes no son de UAM, y a los que son de UAM, pues igualmente los saludo y esperamos que pronto podamos vernos dentro de la unidad. Pues muchas gracias y adelante. Muchas gracias, doctor San Pedro. Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar en materia y bueno, empezaré presentando a nuestros dos participantes. La primera de ellas es la maestra Marina Alicia San Martín Rebolloso. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM, con un máster en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, y tiene un máster universitario en América Latina y sus relaciones con la Unión Europea por la Universidad de Alcalá, ambos en España. Se ha especializado en temas de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, rendición de cuentas y fiscalización, ejerciendo distintos puestos de dirección, decisión y coordinación de equipos y procesos en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y en la Auditoría Superior de la Federación. Es articulista de opinión en prensa, que la pueden seguir. Ella luego nos dará su página de Twitter para seguirla, importante. Actualmente ella es comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, o sea, el Info Ciudad de México. Buenas tardes, maestra Marina. El segundo de nuestros panelistas es el doctor Valentino Morales López. El doctor Valentino tiene estudios de doctorado en estudios organizacionales por la UAM y también es doctor en bibliotecología y estudios de la información por la UNAM. Maestro en estudios organizacionales por la UAM y maestro en ciencias con especialidad en metodología de la ciencia por el Instituto Politécnico Nacional y licenciado en bibliotecología por la UNAM. Académico y coordinador académico durante 3 años en el Colegio de México. De 2010 a 2018 fue investigador en el Infotec, Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, siendo nombrado gerente de investigación de la misma institución a partir de 2016. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2 desde el año 2008. Sus líneas de investigación son conocimiento organizacional, epistemología de la bibliotecología y estudios de la información y sistemas basados en conocimiento. Actualmente, el doctor es director general de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Así que los dos sean muy bienvenidos a este conversatorio y distinguidos participantes. Además, a todos y a todas los que nos escuchan del otro lado de la pantalla, que están en este Zoom, pero que también están en Facebook, les damos las buenas noches. Esperando que todos ustedes y sus seres queridos se encuentren y gocen de buena salud. Es un privilegio para mí poder moderar este webinar. ¿De qué tratará? Bueno, la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, ha cambiado, desde luego, nuestras vidas.
Uno de los retos ha sido asegurar la comunicación efectiva, objetiva y oportuna, así como la transparencia de todas las acciones y decisiones que se realizan en organizaciones e instituciones públicas. La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en casi todas las dimensiones de nuestra vida han sido el vehículo para sobrevivir en esta crisis sanitaria. Todas las organizaciones han trasladado sus procesos al ámbito digital, lo que ha implicado desafíos en la comunicación y en el tratamiento de la información. Para la administración pública supone nuevos retos en materia de transparencia, protección de datos personales y, por supuesto, en la rendición de cuentas. Así que de todo esto, y ya no me voy a extender más, nos hablarán hoy nuestros invitados. ¿Qué logística vamos a seguir? Van a tener cada uno de ustedes una primera intervención de 10 minutos y sobre estos temas, y después dejaremos 5 minutos. La tercera parte serán preguntas y respuestas, y esperemos sus respuestas, sus atinadas respuestas por el público que nos acompaña, en general todos los cibernautas y también en especial los alumnos y alumnas de la UAM, tanto de la UAM Coajimalpa como de la UAM Azcapotzalco. Así que, sin más, ya le doy la palabra a la maestra Marina San Martín. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, doctora Moranchel, muchísimas gracias. Me honra mucho estar aquí en la Unidad Coajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana, que ya, aunque yo soy de la UNAM, de verdad me siento muy cercano a la gente de UAM, es valiosísima y tengo muy grandes amigos. Buenas noches a todos los que nos acompañan desde sus casas a esta hora. De verdad, los felicito porque tienen un gran interés de seguir estos temas en este horario y de seguir aprendiendo, y eso habla muy bien de ustedes, de las ganas de seguir nutriéndose de estos webinarios que además ya contó la doctora, que los invitamos a seguirlos, todos los que serán entre este cierre de verano, inicio de otoño, que resultarán muy enriquecedores, sobre todo en tiempos de la época de pandemia, ¿no? Por los temas a tocar. Muchas gracias al doctor Mario Barbosa Cruz, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Gracias también, doctor, por esta apertura. Y al doctor José Luis San Pedro, jefe de Departamento de Estudios Institucionales. Y, por supuesto, a la doctora Esther Morales, la doctora Aureala Quiñones y la doctora Mariana Moranchel, que les agradezco muchísimo y me encanta que esté de moderadora. Y un gusto compartir con el doctor Valentino, que además ahorita que teníamos oportunidad de conversar, tenemos muchos temas en común, que él que está en Consejo de la Judicatura y nosotros que estamos en el Instituto de Transparencia, pues al final son ejes que cruzan, porque pues son derechos que potencian otros derechos, lo que hace en la parte de velar él por el tema de justicia y nada más y nada menos que los archivos que tienen que ver con estos tipos de actos, junto con lo que nosotros también comentamos. Yo, digamos, quisiera compartirles una presentación para tocar el tema que hoy nos ocupa, que me parece importante a destacar. Me permito, se las hago, la voy a pasar para que la podamos ir siguiendo en estos 10 minutos. Aquí estamos. El tema a tocar ahora, que me parece muy pertinente y oportuno, como decía la doctora Moranchel, es en este marco de este seminario Transparencia y Sistemas de Documentación, Información y Comunicación en tiempos de COVID-19. Es decir, transparencia y sistemas de documentación, toda la información que se está generando también en la parte digital, porque no hemos parado, digamos, hemos cambiado de espacio en donde seguimos haciendo actos de autoridad, en donde seguimos actuando y donde seguimos relacionándonos. Y esta primera sesión que trata de información y transparencia, me quiero enfocar yo a hablar de los archivos, también como el presupuesto a saber y dónde estamos con lo de COVID. No podemos entender este tema, y lo parto de esta primera idea de los archivos, son presupuesto necesario de la transparencia, el acceso a la información y rendición de cuentas. Esta frase a lo mejor la han escuchado o es la primera vez que la oyen, no es hueca. Yo no puedo saber y no puedo tener derecho a saber o de pedir información si no tengo archivos en donde consultar, porque me van a decir que no existe. Los archivos son nuestra memoria, que nos deja ver cuál es nuestro pasado, cómo es nuestro presente y hacia dónde vamos. Y por eso rinden cuentas, porque nos dan una explicación de lo que está pasando. Y lo que está pasando hoy con esta crisis sanitaria tiene que quedar documentado e importante para saber a dónde vamos, qué vamos a hacer con ella, cómo enfrentamos y luego qué previsiones tendremos. Por eso este círculo que ustedes ven, donde estos 4 conceptos se relacionan entre sí: archivos, transparencia, rendición de cuentas y acceso. Y ahí ven ustedes una serie de definiciones: archivos como unos documentos organizados según la Ley General de Archivos, el acceso como esa posibilidad de saber información de los entes públicos, de los actores públicos,
Y en cuanto al tema de rendición de cuentas también, pues answerability dice enforcement, es decir, la posibilidad de informar y justificar decisiones y capacidad de sancionar. Yo tengo que explicar por qué tomo una determinada decisión, y transparencia como esa calidad de mostrar mi quehacer. Todo esto no tiene sentido si la información no es de calidad. Es decir, lo mencionaron aquí en el preámbulo. ¿Qué significa que la información sea de calidad? Que sea oportuna. No me sirve de nada tener un dato cuando ya no lo ocupo. Que sea confiable, veraz, accesible. Es decir, en tiempos de pandemia y en tiempos de emergencia, esto no lo podemos echar en saco roto. Por eso, para poder comprender más esta relación entre información y archivos, que no quiero que piensen en los archivos como esos documentos llenos de polvo, viejos, sino como algo activo, que todo el tiempo van a tener contenida información, es justamente los archivos se construyen con documentos, que son estos registros que muestran cómo están actuando nuestras autoridades, a eso se refiere. Es decir, todo lo que va documentando su quehacer diario, la toma de decisiones que ustedes escuchan todas las tardes cuando el subsecretario nos da una información, cuando la jefa de gobierno de esta ciudad dice algo, y todo eso tiene que constar en algún medio, que puede ser escrito, impreso, visual, cualquier forma en que lo adopte. La información siempre será pública porque es de nosotros, nos importa a toda la sociedad. Los actos siempre se tienen que documentar y, por supuesto, los documentos se tienen que conservar. Imagínense que eso se perdiera, que ustedes, lo decía yo en alguna sesión con ustedes en Coajimalpa presencial, que amanezcan y no se acuerden quiénes son y ya no haya memoria, que todo se haya desaparecido de un momento a otro. Si no lo conservan, ¿cómo van a saber qué ha pasado y a dónde van? Y por eso es que también tiene que ser accesible ese acceso. Por eso, la información que existe presupone que documenta estas facultades. Eso en términos de nuestro derecho a saber. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué es importante documentar? Cuando hablamos de esto, nos imaginamos al del señor que está en la biblioteca, o como nosotros anotando nuestras tarjetas de trabajo, y de una manera un poco quizá aburrida, o como, ay, documentos. Bueno, nada más los documentos nos cuentan historias. Si ustedes los ven así, esto es lo que nos va a permitir documentar, nos va a contar la historia de lo que está pasando. La historia no necesariamente siempre es feliz. Puede haber una historia dramática, puede haber una historia de terror, puede haber una historia terrible de corrupción, o puede haber una historia que nos diga quiénes somos y nos dé identidad. Nos va a permitir evaluar. Si nosotros conocemos qué es lo que pasa a nuestro alrededor, podemos tener un parámetro de mejora. Nos va a permitir también proteger nuestros propios derechos, porque lo que consta en esos documentos nos va a permitir decidir cosas, nos va a permitir ser una guía, una especie de brújula de orientación hacia dónde vamos. Nos va a responsabilizar a las personas, en este caso a los servidores públicos, por sus acciones. Lo que yo dejo constado en un sitio, eso da cuenta de lo que hice en un momento determinado. No lo puedo borrar mágicamente como con una goma o como una varita mágica. Eso da cuenta de lo que ocurrió, nos cuenta qué pasó, y por eso tiene que ver con el derecho a la verdad y a la memoria, a documentar nuestra historia. Fíjense qué importante, y si vemos el enfoque de los archivos así, cobra mucho sentido. Todo lo que ustedes, la memoria que tienen en sus cabezas respecto de que se acuerdan en esas fotos, ya la gente como de mi edad que ve esas fotos del rollo de Kodak, y ahora ustedes en el tema de USB, ahí se cuenta su historia de vida. ¿Qué tanto han crecido? ¿A dónde han hecho? ¿Qué metas han alcanzado? Lo mismo se traduce en términos de país. Por eso hay una Declaración Universal de Archivos que nos dice que son testimonio de lo que pasa alrededor de nosotros en distintas esferas. Nos garantiza, les digo, la memoria. Creo que esa parte de archivos y memoria es importante. ¿Y por qué es importante o en qué nos ayuda a documentar? Y lo hablo ustedes en su día a día. Imagínense que ustedes ahorita, si tuvieran un examen, no anotaran el apunte, no anotaran las cosas que están pensando, las ideas, pues al final no recordarían, aunque tengan una memoria suprema de computadora moderna, ¿no? De estas de Apple, espectacular, de todos modos sería importante documentar. ¿Por qué? ¿Cuál es su beneficio como ciudadanía? Les va a permitir facilitar el ejercicio de sus derechos, tener control de sus datos, de su información, obtener en el caso de las instituciones, fíjense la importancia, si hay aquí instituciones que veía que había varias conectadas, poder tener en orden la información les va a facilitar los plazos de contestación de solicitudes. Y algo que mencionaba la doctora en el inicio, nos da certeza y confianza, porque lo que se cuenta ahí es lo que pasa.
O tenemos manera de criticar lo que se cuenta, nos permite hacer debates, nos permite incluirnos y captar opiniones y sugerencias. Para la ciudadanía, eso es la parte que nos importa de beneficios que les da una gestión documental. En la administración pública, ¿qué sucede? Nos da continuidad del actuar. Imagínense la UAM, toda esta memoria del día de hoy dentro de unos años, el tiempo que lleva la UNAM, nuestra casa abierta al tiempo de existir, eso no sería posible si no hubiera algo que narrara su continuidad, su historia. Y eso nos permite, a nivel de administración pública, los archivos. Nos permite atender cuestiones de auditoría, nos evita información duplicada. Yo sé que hay un archivo igualito a otro y no lo podría saber si no tengo documentos que me hagan constar. Y por supuesto facilita mi toma de decisiones. La nueva Ley General de Archivos, es importante que ustedes sepan que ahora hay una Ley General de Archivos que empezó, digamos, ya se cumplió el año en que las entidades federativas deberíamos contar con ella a partir de junio de este año. Es decir, se dio un año, el año pasado entró en vigor y fue aprobada un año anterior, digamos, en 2018, 2019 entró en vigencia y en 2020 deberíamos tenerla. Esta norma nos va a dar todas las bases a nivel país de cómo ordenar los archivos en general para homologar este tratamiento, esta documentación de cómo tratamos nuestra memoria. Por eso en tiempos de pandemia estos son retos importantes que prevé la Ley General de Archivos. Por ejemplo, tener sistemas de cómo conservamos, cómo vamos cuidando la información, cuál es la manera de tener íntegra y disponible la misma, que no se altere, que la historia que estoy contando no va a tener otra. Y para eso las tecnologías de la información son fundamentales, para cuidar esta parte de que la historia que estoy contando no se alteró en el camino, como en ese teléfono descompuesto que vamos pasando mensaje de voz a voz, de oreja a oreja, y de repente ya nos llegó un mensaje que no era el original. Para cerrar esta primera parte, quisiera mencionar los desafíos, digamos, que veo yo en tiempos de pandemia y en general del tema de documentar. ¿Cómo podemos garantizar seguridad, integridad, que significa que no altere la información, y disponibilidad y confidencialidad de esa información? Ese es un reto tanto en lo físico como en lo electrónico. Otro reto es cómo podemos hacer un tratamiento integral durante todo el ciclo, para que no sea esta situación aburrida de guardar archivos, sino que desde que yo entro a un sitio sé cómo documentar cada paso que voy dando, desde que se crea hasta que se archiva un determinado documento. ¿Cómo hago que esos procesos se vuelvan parte de mi gestión del quehacer cotidiano sin que se vuelva complejo y técnico? ¿Cómo aseguro que haya infraestructura mínima y personal capacitado? ¿Y cómo puedo combinar esta política con que haya transparencia, gobierno abierto, que ahí nos tocará el doctor esta parte, y adicional que no se pierda la información en el camino y que me dé cuenta de actos de corrupción? Finalmente quisiera cerrar con tema de pandemia en este pedacito. Fíjense que estos 3 puntos son claves en COVID. Tengo que documentar para prevenir antes de la emergencia, durante la emergencia y después de la emergencia. Prevención, contención y combate, control de daños y evaluar. Esto no podemos dejarlo de lado y sin estos pasos no vamos a poder saber la historia que pasó en este tiempo. Hasta ahí lo dejaría para esta primera intervención, doctora, y regresamos con una parte que les quiero platicar en los otros 5 minutos. Gracias, maestra San Martín. Bueno, ahora le damos la palabra al doctor Valentino. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a la doctora Mariana Moranchel, a la doctora Esther, la doctora Laurola por haberme invitado a participar en este webinar. Trataré de ser breve en mi planteamiento. Y bueno, empezaríamos comentando, la pandemia del coronavirus evidenció de manera brutal las fortalezas y debilidades institucionales en todos los países y el nuestro no es la excepción. Si hablamos en el caso particular del tema de información y transparencia, hay que resaltar que entre las fortalezas se tiene que hay mayor conciencia en la población, que es un derecho el que la población pueda acceder a la información gubernamental. También en que se cuenta con una buena cantidad de información disponible para que la ciudadanía la consulte. Hay una gran cantidad de repositorios donde uno puede revisar con todas estas iniciativas de la transparencia proactiva. Sin embargo, en esa última fortaleza reside posiblemente una de las principales debilidades o riesgos de nuestro sistema de transparencia,
ya que al contar con una amplia cantidad de información y sobre todo de datos, y a esto los enfatizo porque es en ese asunto en el que yo me enfocaré, resulta que es complicado que sea aprovechada sin que se cuente con conocimiento, sistemas de información adecuados y la infraestructura necesaria. Antes de continuar, voy a aclarar dos conceptos nodales. Por un lado, información. Se trata de la cadena de datos con significado. Y datos sería la unidad mínima de información que en sí misma en algunos casos tiene significado, pero que en la mayoría de los casos requiere otras unidades para conformar un significado. Si analizamos al sistema mexicano de transparencia, vemos que se enfocó inicialmente en la información, aunque paulatinamente se fue incorporando el tema de los datos bajo la idea del gobierno abierto. Hay que tener cuidado con esta cuestión. No es lo mismo gobierno abierto y datos abiertos, aunque para tener gobierno abierto es necesario contar con datos abiertos. Sin embargo, el tener datos abiertos no quiere decir que en consecuencia se tendrá gobierno abierto, ya que para el gobierno abierto es indispensable una amplia participación de la ciudadanía. Al ser los datos abiertos el elemento básico para tener un gobierno abierto, vamos a ver qué nos plantean los estudiosos. Tomo el caso de Ubaldi, quien nos dice que los datos abiertos deben estar disponibles para todos los actores sociales con fines de acceso, uso, reuso y publicación, sin restricciones de derecho de autor, patente u otros mecanismos de control. Cuando se habla específicamente de datos abiertos gubernamentales, entonces el objetivo sería el uso y reuso de datos gubernamentales por parte de todos los actores sociales. En el caso de México, desde hace ya tiempo, se desarrolló la plataforma datos.gov.mx. En dicha plataforma, uno puede acceder a los datos abiertos del gobierno mexicano a nivel federal y hay algunos grupos de datos de gobiernos estatales. Además de la consulta de datos, también se pueden usar diversas herramientas para la visualización de los datos, como podemos analizar a través de un mapa cuál es la calidad del aire en el país, el Atlas de Riesgo de México en referencia a temblores, inundaciones, el índice de rezago social que tiene el país a nivel estatal y podremos tener una gran cantidad de visualizadores muy interesantes y que nos pueden servir de utilidad en la investigación y también para estos jóvenes que están haciendo sus pininos en sus trabajos en licenciatura. Sin embargo, antes se resaltó que cualquier persona con computadora e internet puede acceder a los datos, porque conforme a la definición de Ubaldi, se cumpliría la primera y segunda característica que son acceso y uso, aunque ahí tendríamos un primer problema. Si revisamos el acceso a las TIC, tecnologías de la información y la comunicación en México, apenas llevamos como un 60-70% de acceso, que no necesariamente con ello queremos decir que todos tendrían acceso a computadoras de un nivel potente. Regularmente estamos hablando de computadoras que con problemas llegan a tener, en el mejor de los casos, 8 gigas de RAM, cuando para analizar y revisar estas fuentes en ocasiones requerimos RAM de 16 gigas hacia arriba con procesadores de séptima generación en adelante. Además, el reuso y la publicación se vuelve un asunto complejo para el ciudadano en general. Por eso, en el mismo portal hay un apartado denominado desarrolladores y ahí nos indica que esa parte está dirigida a los hackers cívicos, emprendedores de tecnología e investigadores. Así que siendo estrictos, no estaríamos cumpliendo totalmente lo planteado en la definición ya aludida, porque la posibilidad de reuso y publicación estaría ya dentro de un pequeño grupo de personas que cuentan con la capacidad para ir sacando esos datos y haciendo el análisis respectivo. Ahora bien, también debemos aclarar, el análisis y la revisión de los datos
no es una tarea quijotesca que podamos llevar a cabo solo una persona. Requerimos la participación de grupos amplios en los que se conjuguen personas con perfiles multidisciplinarios, pero con una visión transdisciplinaria. Esto lo enfatizo porque en ocasiones pensamos que con que la persona sepa codificar, sepa programar es suficiente. Sin embargo, ahí debemos tener mucho cuidado, porque el hecho de que un buen programador pueda analizar rápidamente los datos, al final de cuentas, no necesariamente nos podrá permitir explotarlo con una utilidad social, que es uno de los objetos centrales que tendría el gobierno abierto. Y para eso podemos mencionar un par de ejemplos. Lo que se hizo con estos visualizadores de datos de los feminicidios en México, que inicialmente en el actual gobierno, la persona que lo desarrolló fue incorporada al gobierno, ahora ya no está en el gobierno, pero sigue trabajando con ese tema y va recopilando los datos no de manera aislada, sino requiere del apoyo de otras personas que le van acompañando en ese tipo de iniciativas. El otro caso es el seguimiento al propio COVID. Cuando uno revisa todos los datos que se está presentando en las conferencias vespertinas, regularmente ahí podemos ver el trabajo de gente del área de medicina, del área social y tecnológica, porque de otra forma es muy complicado que solo un especialista pueda hacer el análisis de dichos datos. Esto nos lleva al grado de, por ejemplo, en la actualidad tenemos especialistas que se llaman bioinformáticos, gente con una formación en ciencias de la salud, pero que paulatinamente ha ido incorporando a su expertise herramientas de la tecnología de la información y la comunicación que le permiten hacer esos análisis de esa información, de esos datos, para entonces de ahí derivar en otro tipo de escenarios que son más enriquecedores. Además, también en el área social podríamos ubicar gente con esas características. Donde se ha dado mucho es en el caso de los antropólogos con lo que se conoce como netnografía. La netnografía esencialmente se refiere al uso de las tecnologías de la información y la comunicación para hacer el trabajo etnográfico, pero ya no como se hacía antes entre los antropólogos, que regularmente lo que se enfocaban a trabajar era a hacer sus apuntes, sus bitácoras. Ahora estas personas pueden introducirse al Twitter y hacer análisis de sentimientos, al Facebook y ubicar cuáles son las tendencias. También participan en estudios para la mercadotecnia, para la gente de administración. Ese es un tema sumamente interesante. Y en el caso del derecho, también lo podríamos usar para análisis textual y entonces ir ubicando tendencias y también buscando proteger los datos personales, porque en un grupo de investigación con el que yo tuve acercamiento hace tiempo, ahí resultaba que los tecnólogos en un momento dado estaban ubicando en tiempo real a las personas que estaban generando tweets incluso de manera anónima. Afortunadamente había gente que era especialista en derecho a la información y en privacidad, y esas personas le hicieron el señalamiento a los colegas que lo que estaban haciendo era absolutamente ilegal. Y entonces ya empezaron a crear una serie de sinergias donde los especialistas en cómputo empezaron a percatarse de la importancia de cuidar los datos personales. Pero además también aquí hay otro elemento importante. Yo cuando estoy dando mis datos, los estoy dando con un propósito. No es posible que otro sujeto llegue y tome esos datos para propósitos divergentes a los que yo de manera consciente los entregué. Hasta este momento dejo mi participación. A continuación les daré un ejemplo muy
particular de cómo hacer uso de este tipo de tecnologías. Bueno, agradecemos al doctor Morales. Bueno, empezamos la segunda ronda, pero ahora comenzaremos con el doctor Morales, así que podrá seguir con el ejemplo que nos quería presentar. Tiene 5 minutos. Sí, bueno, hace un momento les dije, necesitamos conocimiento, infraestructura y sistemas de información. Empezaríamos con infraestructura. Regularmente uno piensa que lo que necesita es esencialmente lo que nosotros tienen en Infotec, que es un centro de datos de alto desempeño para hacer cómputo de alto desempeño, análisis y almacenamiento, pero actualmente uno puede de manera casi gratuita y de manera muy barata construir su propia computadora. Hace un mes, cuando todavía estábamos aislados por la pandemia, me dediqué a armar una computadora de 32 gigas de RAM con 4 teras de memoria en disco duro. No es para mí, envidio a la persona que lo tiene, es mi hija que estudia artes visuales, pero ya está enfocada a animación. Entonces, bueno, hace un montón de cosas que son muy bonitas, pero no sé cómo las hace. Pero eso no me costó más allá de 15,000, 20,000 pesos. Entiendo que para algunas personas es una cantidad importante, pero esa misma máquina les puedo garantizar que cuesta entre 60,000 y 70,000 pesos. ¿Sí? Y todo fue, ahora yo soy ingeniero, no, gracias a Dios, pero todo ha sido gracias a que me he dedicado a revisar, ver cómo se pueden armar este tipo de máquinas, ¿sí? Y ya después, ya tengo yo la infraestructura, incluso también yo puedo agarrar y contratar un servicio de hosting. Yo tengo un servidor en donde he colgado Moodle, he colgado una página web donde pongo cosas que me interesan mucho, que es sobre historia de los pueblos mixtecos de Oaxaca. Y también medio ahí voy construyendo mis propios elementos sobre esa infraestructura que estoy rentando y que realmente no es muy cara. Estamos hablando que estoy pagando como $10 al año, en realidad, y con todo el potencial para almacenamiento y para ese tipo de cosas. Entonces, desde esa perspectiva, la infraestructura ya no es tanto obstáculo. Donde ya podemos empezar con problemas es en los sistemas de información, por la sencilla razón de que regularmente estos sistemas de información son software libre, donde uno requiere cierto nivel de conocimientos en la programación. Pero también esas comunidades han sido generosas y ustedes pueden revisar un sistema que se llama Orange. Si ustedes quisieran hacer todo este análisis de sentimientos en Twitter, pueden usar Orange y pueden hacer un análisis rápido, por ejemplo, del COVID en este momento a nivel nacional y no requieren un conocimiento muy amplio de programación. Y así se han ido desarrollando otro tipo de herramientas que nos van facilitando la vida. Entonces ya tenemos infraestructura, ya tenemos sistemas de información que son, como dirían ellos, para dummies. Esto es para gente que no está muy avesada en este tipo de cuestiones. Y el tercer elemento que es central, el conocimiento. Pues ya les dije hace un momento, no necesitamos ser ingenieros para lograr hacer análisis de datos. Lo que necesitamos es hacer buenas preguntas. ¿Por qué? Porque a partir de esas buenas preguntas, entonces yo de ese gran cúmulo de datos puedo ir ubicando cuál es lo que interesa a mi comunidad, qué es lo que interesa a la gente de mi entorno y entonces, tomando eso como base, podemos ir avanzando con una participación social de manera determinante. Y en ese sentido es que jóvenes no necesitan ser los grandes programadores, necesitan ser investigadores sociales serios que realmente se comprometan con su sociedad y que lo que ustedes busquen es que de manera comprometida traten de acercarse a las respuestas que podemos irnos allegando todos nosotros. Y como les comentaba hace un momento, los datos allí están. Ustedes entran y es una infinidad de datos, pocos los aprovechan, tenemos temores, ¿sí? A Milana a uno,
Pero paulatinamente, mientras uno se va adentrando, esto se vuelve sumamente emocionante y uno va haciendo planteamientos que por momentos parece que estamos hablando como en ciencia ficción, pero no. Eso era ciencia ficción cuando yo estudiaba la licenciatura, que no había computadoras en las escuelas. Para hacer la tesis yo tenía que sacar, ¿cómo se llama? En una lista de espera y poder usar una computadora que era apenas el primer Windows, o sea, estamos en la edad de piedra. Pero por el momento, con esto concluiría mi segunda intervención. Gracias, doctor Morales. Ahora le damos el turno a la maestra Marina. Muchas gracias. Les quería yo compartir, siguiendo lo que decía el doctor, que me parece que cómo aterrizamos esta situación del uso de la información. Y, digamos, lo que él menciona en los sistemas, ¿no? De cómo le hacemos para aprovechar los datos, creo que es importante ver esta lámina que nos da cómo podemos hacer una gestión de archivos y no verlo de esto aburrido, ¿no? Me explico. Cada una de los circulitos son campos de oportunidad donde ahora ustedes, chicos, pueden participar. Y él mencionó varios: seguridad, integridad, interoperabilidad. Eso es nuevo. Digamos, no piensen en el archivo de aguardar ahí en alguna fosa, ¿no? Oculta, sino al final necesitamos ahora en lo digital cómo construimos una política que nos dé conocimiento, que es un poco también lo que él decía. ¿Cómo podemos usar esa información para mejorar nuestra vida, para resolver problemas, para construir una memoria activa, digamos, no como, ay, estos somos, sino cómo vamos a hacerlo mejor en el futuro? Y ahí entra el acceso a la información, esta primera parte de este lado, digamos, de su lado derecho, donde dice acceso, rendición y gobierno abierto, que es lo que él dice. Buscamos que los archivos muestren ese actuar para que nosotros participemos. Y del otro lado, cuidemos aquello que tenemos que proteger. Datos personales, mantener íntegra, les decía yo, una información. ¿Cómo lo hacemos seguro? Y les quiero compartir que la Red de Transparencia y Acceso a la Información, que es un grupo de países que trabaja de manera conjunta para mejorar políticas, generó un modelo llamado de gestión documental, que tiene esta rueda que ustedes ven. Son una serie de guías que está pública en la dirección que ven, mgd.redrta.org. Uno puede entrar ahí le comentaba yo previo al doctor que hay como un diagnóstico de cómo hacer para ver si estamos bien en nuestro manejo, ¿no?, de archivos a nivel institucional. Y hay una serie de componentes que me parecen interesantes. Uno es, tenemos que generar una política de gestión. La política tiene que ver con los roles que decía el doctor. ¿Quién hace qué? ¿Y en qué pedazo? ¿Qué normativa? ¿Cómo la llevo a cabo? Luego, al final tengo que construirla de una manera enfocada a gobierno abierto. Gobierno abierto se entiende que es una colaboración de las personas, de ustedes, chicos, con su ente público, en este caso la UAM. ¿Cómo participo y tiene transparencia? ¿Cómo me hago parte de ello, que son colaboración? Y el tema de participación también. ¿Cómo formo parte? ¿Cómo colaboro? ¿Cómo coopero? Y cómo uso esa información, entre ellos los datos abiertos. Y para eso también hay otra parte importante que es la administración electrónica. ¿Cómo cuido los datos? Es decir, toda esta parte de ciberseguridad, todos estos campos nuevos de cómo evito que perfilen, a menos que yo dé el consentimiento de que me perfilen, cómo cuido toda esa parte de que también les digo, la información no vaya como de voz a voz y al final ya llegó un primer mensaje y llegó otro, sino que no se pierda. Ahí tiene que ver con temas de cómo cuido, y le llaman trazabilidad, ¿no? De cómo voy siguiendo el punto de que nadie me lo vaya alterando, y eso nos va evitando actos de corrupción a través de mecanismos nuevos como estos del blockchain, el Internet de las cosas. Todo esto tiene que ver con archivos. No piensen en el señor así como empolvado del archivo, sino en esta modernidad. Y aquí hay un caso que les ponía yo de que lo usó en Uruguay, estas guías o este modelo lo aplicó, puede usar un pedazo del modelo o todo el modelo. Lo usaron para una parte de administración pública y les fue funcional para mejorar, digamos, potenciales de su personal a cargo, ¿no? Entonces ahí los invito a echarse un clavado. No crean que son guías que no son útiles o que resultan aburridas, sino que nos permiten este engarce que platicaba el doctor. Finalmente, para cerrar, me gustaría dejar algunas ideas. Uno, los archivos nos permiten transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Es decir, nos dan la base para poder saber y que nos expliquen qué es lo que pasa. Es importante generar una política que nos dé esos archivos, nos cuide la memoria, desde que ocurrió el primer mensaje que recordamos, para que nunca lo perdamos o para que quede de alguna manera conservado.
Tenemos que usar las tecnologías de la información, como bien decía el doctor, puede tener una parte que pudiera exponernos, pero a la vez creo yo más en las ventajas que también él menciona. ¿Cómo podemos hacer que eso nos arrope y nos eficiente el guardado de archivos? En vez de poner un almacén enorme lleno de cajas que no nos va a caber en una memoria chiquitita, podemos tener una capacidad espectacular de recordar. Y tenemos que considerar para eso prácticas como las que él menciona, estos elementos para dummies que hace referencia, ¿no? Una serie de instrumentos que nos ayuden, el modelo que les comparto. Digamos, hay mucha información alrededor de calidad que podríamos usar para poder sistematizar, porque al final la información luego nos dicen que es poder, pero no es poder si no la usamos o no la sistematizamos y utilizamos y la traducimos en conocimiento. Y ahí entran las carreras que ustedes estudian, porque este es un nicho de oportunidad importante, ciberseguridad, archivos y demás para su desarrollo. Cierro para no ocupar tiempo con esta frase que trae, o esta idea que trae la Declaración Universal sobre los archivos, que es: nuestro libre acceso a los archivos nos enriquece en el conocimiento de la sociedad, nos permite saber quiénes somos, ¿no? A dónde vamos, les decía, qué estamos haciendo ahora. Promueve nuestra democracia porque incentiva esta participación de la que hablaba el doctor del gobierno abierto y protege nuestros derechos. Si no tenemos esto documentado, no podemos ejercerlos. Y por supuesto, la idea de los archivos no es inamovible, no es como muerta, como decíamos, es más viva porque nos tiene que ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Lo que documentamos, el conocimiento que generamos tiene que ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida, a mejorar nuestra situación como personas, si no, digamos, no tiene sentido y se volvería aburrido. Esa sería mi intervención muy breve en tiempo y forma, creo, doctora, para tratar de cerrar esta intervención. Bueno, pues en vez de muchas gracias, maestra Marina. Sí, fue muy convincente todo lo que dijo. Me interesa mucho el tema de los dos, pero bueno, no preguntaré yo, sino le daremos la palabra primero a uno de nuestros alumnos. Le damos la palabra a Daniel Montealegre. Hola, buenas noches a todas y a todos nuevamente. Espero que no se me corte el internet con esta infraestructura tecnológica. Voy a hacer un par de preguntas relacionadas, en realidad podría ser una gran pregunta, sobre temas que ya tocaron, ya abordaron, pero creo que podría ser bueno ilustrarlo quizá con algún otro ejemplo, como más o menos lo estaba haciendo el doctor Valentino. Y es que, bueno, ahora que todos nos trasladamos a esta era digital, se vuelve un poco más dispar el acceso a la información, ¿no? En un país tan desigual en muchos sentidos, pero tecnológicamente, como ya lo comentó el doctor Valentino, más antes por lo menos podríamos intentar ir a uno de los institutos de información y presentar una solicitud de información de manera presencial, pero ahora también nos estamos obligando a hacerlo todo de forma digital. En ese sentido, pues cómo acercar, ¿no?, a las personas a los archivos, a institutos de transparencia y todo este asunto, pero sobre todo en la formación, perdón que haga una analogía un poco de una disciplina totalmente aparte, pero por ejemplo en la gestión cultural se habla de la formación de públicos, ¿no? Es decir, cuando uno crea un evento no puede llegar así de la nada, se debe formar al público poco a poco para que ese evento tenga éxito. En ese sentido, me lo traslado ahora a la parte de el derecho a la información y el acceso a la misma, ¿no? ¿Cómo hacer que la gente acceda a esta información? Ya existe, ya hay varios institutos, entonces ¿cómo hacer que la gente se acerque a ellos? Y no hablo solamente por parte de nosotros, ¿no?, que estamos en una posición privilegiada al estar en un instituto universitario, sino hablo de la gente en general, hablo de México, ¿no? Y en ese sentido también, esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo hacemos que esta transformación esta información se transforme en cuestiones que tengan significado para la gente, ¿no? Es decir, que no sean datos que solamente, como lo comentaba el doctor Valentino, algunas ciencias entiendan y yo, un ciudadano normal, no, cuando me den toda esa información, no la entienda. Es decir, entonces, ¿cómo transformar esta información de acuerdo al conocimiento y las necesidades de la población? Serían esas dos. Muchas gracias. Quien guste, perdón, contestar. Sí, perdón. Doctor Valentino, maestra Marina. ¿Sí? ¿O comento? ¿Sí? Bueno, un poco, Daniel, yo les invitaría, porque la parte justamente de acceso a la información no suena así como, ay, acceso a la información, derecho a saber. Yo les invitaría a que lo usen, es decir, hagan el ejercicio, todos los que están aquí, los que puedan estar conectados, métanse a la página de la plataforma y abran una cuenta,
como un correo electrónico. Es muy fácil, te metes y haces así como un Gmail, un Hotmail, y hagan una pregunta que crean que es importante para ustedes. Hay un plan, digamos, que se llama, que ahora se están tratando de usar, pero no lo quiero usar con muchos formalismos, y me parece clave lo que dices tú. A mí me empezó a gustar este tema porque lo usé cuando era estudiante y me sirvió para cosas prácticas. Estudiaba en la UNAM y pues, o sea, me pareció interesante que hubiera una ley que ordenara los trámites para que si llevaba uno la hojita roja, fuera esa hojita y no me pidieran otra más, ¿no? Este tipo de cosas que son muy ordinarias y que te pegan a ti en tu esfera. ¿Para qué te sirve? Cuando fue el tema del temblor, por ejemplo, algunas personas se acercaron a saber si la escuela donde estaban sus hijos era de las que estaba en el mapa de riesgo. Por ejemplo, te puede servir para saber si tú donde vas a vivir o van a comprar o donde rentan o tienen un crédito, eso está protegido, no está dentro del mapa de riesgo, por ejemplo. Si hay servicios de basura, de agua en tu localidad, cosas que son muy prácticas. Hay ejercicios que hacen en las universidades y la UAM en ese sentido también puede generar algún laboratorio o inventar algún ejemplo donde ustedes trabajan y piden información para un propósito, a un propósito específico, por ejemplo, ayudar a una comunidad, una colonia que tenga, no sé, hay un proyecto que me contaron en Quintana Roo de que hubiera una carretera, porque ahí morían los estudiantes, ya que no lo había, entonces empezaron a usar con solicitudes esto. Eso me parece fundamental. Yo lo probé porque de eso hice mi tesis y dije, a ver si esto sirve. Al año la probé y sí me contestaron. Y yo dije, oh, ya saben, me contestaron, ¿no? Y luego empecé y me quejé y lo empecé a probar y se me hizo como fácil, o sea, en el mecanismo. Batallé para encontrar algunas cosas en el portal, pero luego las encontré y lo usé para algo. Entonces, solamente así, como bien dices, Daniel, es como la gente le va a encontrar un valor. Y en particular con los chicos, previo a decidir, ¿qué te interesa saber? ¿Dónde vas a estudiar? ¿Qué becas tienes? Tus profesores, cosas que puedas preguntar. Tu propia universidad es sujeto obligado, digamos, cosas que le quieras preguntar. Y lo mismo en tus datos personales. Entonces, los invito a que hagan el ejercicio porque los oímos, pero no probamos el instrumento. Para que o lo quieras o lo odies, pero critícalo y úsalo, ¿no? Y aprende el ensayo-error a darle clic. Y yo creo que esa sería la mejor manera de que le encuentres un uso. Gracias, maestra. Bueno, tenemos un comentario de Mariana Basurto que le parece muy importante la información, siendo así que sin archivos no hay transparencia, dado el mensaje. Y levantó la mano Jorge Luis Morton. Cuéntanos, Jorge Luis. Hola, un saludo a todos, al doctor Valentino, la maestra Marina, a la doctora Moranchel, al doctor Barbosa y al doctor San Pedro, también a la doctora Queñinos, bueno, a todos los que conozco de la mesa. Y bueno, pues la pregunta va dirigida al doctor Valentino, ahorita que estamos hablando de este tema de los datos y eso, pero quisiera ir un poco más allá. Estamos hablando de las herramientas para interpretar los datos, pero dentro de esas herramientas se están generando las herramientas de aprendizaje de máquina profundo, que son muy útiles no solamente para interpretar datos, sino para hacer predicciones. En un par de cursos que tomé en Coursera, gracias a que la UAM nos proporcionó acceso a Coursera durante 2 meses de manera gratuita, uno en la Universidad de Londres y otro con el profesor Ang, discípulo del doctor Hinton. El doctor Hinton, bueno, ellos planteaban que es importante que las personas sepan en un futuro muy, muy, muy cercano, no solamente a utilizar software para interpretar datos, sino que también sepan enseñar a la máquina cómo emplear esos datos para que cuando la inteligencia, esto ya es muy, muy loco, pero es muy cercano, para cuando la inteligencia artificial haga la interpretación de los datos, no lo haga de manera discriminatoria y no aprenda nuestros vicios como seres humanos, porque las herramientas de la inteligencia artificial, sobre todo para interpretación de datos, ya se están volviendo cada vez más cotidianas y va a llegar un momento en que la gente los va a tener que emplear y enseñarle a la máquina. ¿Qué tan importante es que las personas sepan enseñarle a la máquina esos datos? Esa es mi pregunta un poco. Gracias. Bueno, también aprovecho para hacer una reflexión de la pregunta anterior. ¿Cómo hacemos comprensibles los datos? La clave está un poco relacionado con lo que decía la maestra Marina. Las personas lo tomarán comprensible de acuerdo a su propia cotidianidad.
La gente, o sea, les puedo traer el ejemplo de las bibliotecas. Las bibliotecas públicas en México, la razón por la cual no han tenido el impacto como en países como en Estados Unidos, es que la colección no se desarrolla de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Sí, puede ser muy interesante tener a Hamlet, tener el Quijote de la Mancha, pero cuando estás hablando que son comunidades que se dedican a la siembra de temporal, maíz, frijol, si tú les das literatura vinculada con la siembra, con el abono, con el aprovechamiento del agua, a lo mejor puede ser interesante. Eso es también lo que sería en el caso de los datos. La gente solo podrá comprenderlo e interesarse en usarlos si está cercano a su cotidianidad. En ese sentido, de repente en la universidad nos volvemos tan abstractos que tratamos, y está bien, tratamos de responder los grandes problemas de la sociedad, pero cuando en realidad a las personas, por ejemplo, los que vivimos en las zonas metropolitanas, el dolor de cabeza es el bache gigantesco que nada más vemos que crece, crece, crece y nadie lo toca hasta que empiezan los vecinos hasta hacerle sus fiestas de cumpleaños al bache en cuestión o que de repente recientemente las inundaciones que hemos tenido. Entonces, ¿cómo podemos a través de estos datos proponer e incluso empezar a impulsar soluciones? Yo creo que desde la ciudadanía y en ese sentido es cuando adquirimos el carácter de ciudadano y no tenemos ese sentido clientelar de esperar la dádiva del gobernante en turno. Yo debo participar, pero en la participación exige una inversión y es una inversión social que no necesariamente es monetaria. Ahora, la parte del aprendizaje máquina es muy clave y podemos ir desde la cuestión más sencilla. Y eso no se los comenté. Muchos de los datos que tenemos en gov.mx están mal codificados. Desde problemas de que hay puntos de más, hay campos que no aparecen, hasta que no aparecen los encabezados de los datos. Y entonces, Dios mío, ¿dónde los encuentro para normalizar mis datos? Una herramienta que es un poquito compleja de usar, pero nos permite trabajar de manera inicial con este aprendizaje máquina es R. R, digamos, es el equiparable a SPSS. Solo que SPSS no hay que olvidar que inició como una herramienta para mercadotecnia y ya después muchos la usamos para investigación social, pero ese no era su propósito original. Y por su parte, R sí inició con propósitos de investigación. Entonces, para hacer aprendizaje máquina, esa es una herramienta relativamente fácil. Hay muchos manuales, ya ustedes que son más jóvenes los podrían usar y son relativamente fáciles. Y R trabaja en máquinas que no requieren una infraestructura tan potente como la que les estaba diciendo. O sea, pueden trabajar en 4 gigas de RAM, o sea, y no necesitan tanto espacio en computadora porque no es SPSS, que SPSS les manda un montón de gráficos que son muy bonitos, pero inservibles en muchos de los casos cuando ya estamos analizando datos. Y por eso sí es valioso empezar a acercarse cómo son esos algoritmos dinámicos o evolutivos. Esas serían las dos formas en las que les denominan la gente de cómputo. Dependerá de cómo los denominas, será la tribu a la que te unas y entonces los vecinos te darán duro y a la cabeza porque unos tienen una visión más biológica y los otros es más lineal, pero bueno, al final de cuentas lo que ellos buscan es desarrollar y quizá el punto clave no es solamente la parte prospectiva, sino cómo de manera dinámica vamos analizando cómo se va reconfigurando nuestro entorno a través de esos datos para tomar buenas decisiones. No necesariamente me quiero enterar qué ocurrirá con el COVID dentro de 2 años. Me quiero enterar cómo ha ido evolucionando, que creo que es el punto problemático que estamos teniendo en todo el mundo. Y por esa razón los rebrotes se están dando en todos lados, porque ustedes recuerden que nos dijeron cuando empezamos, enciérrense y en un mes salimos. Y pasó el mes
No. Y realmente no hemos retomado la normalidad a la que estábamos habituados. Y peor aún, nos llegan como baldes de agua fría los anuncios de que ya llevamos 2 personas con problemas en las pruebas de AstraZeneca, ¿sí? Entonces, seamos realistas, estamos en cierto punto de angustia, pero en ese sentido lo que necesitamos es que el análisis de esos datos, más allá de posicionarse, que si tiene razón López-Gatell, que si tienen razón los ex subsecretarios de salud, ¿cómo podemos hacer el análisis de esos datos para que la toma de decisiones sea lo más razonable posible? No vamos a encontrar recetas y soluciones fáciles. Necesitamos respuestas razonables. Gracias, doctor. Bueno, vamos a darle la palabra a Mariana Basurto y después se la damos a Gerardo Torres. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Buenas noches. Bueno, yo trabajo en el órgano garante, el IMIPE, que es en Cuernavaca, Morelos. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos lograr como órgano garante que los sujetos obligados puedan cumplir con esta obligación respecto a todo lo que comprende los archivos? Nosotros llevamos constantemente capacitaciones, ahora bueno, son virtuales las capacitaciones, pero siguen esta problemática de incumplimiento por los sujetos obligados en este tema de archivos. ¿Qué estrategia o qué plan podríamos realizar para que se subsane y los sujetos obligados cumplan? Esa sería mi pregunta. Maestra Marina. Sí, pues yo creo, Mariana ha trabajado los mismos planes un poco que tenemos nosotros, pero yo diría un tema importante, Mariana. Necesitamos lograr, así como decía el doctor Valentino, que la gente use y se familiarice con los datos en su necesidad, entender el quehacer del sujeto obligado. Tendría que ser un tema de procesos. Es decir, y por eso ponía un poco el ejemplo del modelo de la RTA y un poco el tema del autodiagnóstico. Tú puedes, digamos, si tú llegas a una oficina, o sea, imagínate, no sé, alguien que hace la función secretarial, el líder de proyecto, el jefe de departamento, el que quieras, entras a una institución, tú deberías tener esto como un proceso parte de, o sea, al llegar tú deberías saber que tienes que hacer tal paso, cuando nace un documento, lo archivas así, que eso se vuelva como cotidiano, como lo hacemos. No estamos ahí. O sea, tú lo sabes que tenemos como, ¿no? A todos lados documentos y no hay ese orden. Y entonces a veces todavía cargamos esta lógica como de la ficha y de el número de catálogo. Entonces creo que es importante pensar a nivel decisor que el plan que se construya tenga una lógica de procesos ordinarios y naturales para quienes lo van a aplicar, que tenga la lógica que decía el doctor de ya de entrada versiones públicas y gobierno abierto. ¿Cómo voy a poder hacer esa información que estoy generando a alguien que la va a archivar, que sea fácil de procesar para la gente, para no trabajar 2 veces? Digamos, parar por pasos. Y por eso creo que las guías estas pueden ser útiles, más allá de que ustedes trabajan obviamente también con el Colegio Mexicano de Archivos, que tenemos al AGN ahí con toda la fuerza posible, digamos, buscar todas las herramientas posibles que nos hagan trabajar en procesos, de tal manera que el personaje 1 que tiene que archivar, él no se tenga que preocupar de todo el modelo, alguien ya lo creó, él hace ese pedazo que le toca y sabe cómo archivar de manera automática, porque si se le viene como la carga de ordenar tu cuarto, eso nadie lo va a sistematizar. Y tiene que ser gradual, migrando un poco al tema también de documentos electrónicos con la lógica que decía el doctor Valentino, ya blindando integridad de la información, qué seguridades, para que sea medio automático. Si no logramos, y va a ser un proceso largo, de una vez, como el de archivos, como el de transparencia, digamos, mentalicémonos a eso, pero no podemos soltar, digamos, en cuanto a los pasos de gradualidad. Yo pensaría en procesos que se internalicen de manera cotidiana en tu quehacer, no como una carga, sino algo que tú estás haciendo y te acostumbras a hacer. Gracias. Gracias. Bueno, Gerardo Torres. Ya vamos a ir cerrando, chicos. A ver. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Ok. El doctor Valentino comentaba sobre datos abiertos, gobierno abierto.
tuve la oportunidad de trabajar en la función pública, puedo comentar que hasta el día de hoy me siguen monitoreando porque estuve en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Tuve la oportunidad de ver las declaraciones anuales de presidentes, expresidentes, altos mandatarios, hasta qué grado es conveniente dar estos datos abiertos, en qué punto ya no, y qué pasaría con esta información ahora con la nueva Ley General de Archivos, porque sé que muchas de estas dependencias, bueno, varias dependencias van a desaparecer con la nueva institución de nuevas dependencias. Valga la redundancia, nacen nuevas, se van algunas y están en estos procesos en los que están desapareciendo algunas. Como sé de buena fuente que algunas ya no están ni siquiera trabajando en este archivo, como tal ya están haciendo papeleos de salida. Como tal, esas serían mis dos dudas. Gracias. Doctor Valentino. Bueno, ahí por eso aparecen diferentes preceptos dentro de la propia ley. La información que es transparente, la información confidencial y la información reservada. La confidencial es aquella que atiene a las personas, la reservada es la de seguridad pública. Entonces, bajo esos parámetros se van planteando los límites para acceso a la información. Ahora, lo que sí no podemos negar es que con fines de evitar la corrupción, entre las cosas que se exigieron fue esta declaración patrimonial y ahora de no conflicto de intereses por parte de todos los servidores públicos. Y eso sí ha sido un verdadero ¿cómo se llama? Desafío para los que están participando, porque antes solamente era para un segmento de los servidores públicos y ahora se busca que sea para todos. Entonces, pues necesitamos espacio en servidor, más que ya espacio en bodegas. Y sí, siempre está el riesgo, pero es como algo que se va, como hace rato mencionaba la maestra Marina, gradualmente ajustando. A lo mejor de repente damos 2 pasos hacia adelante y de repente retrocedemos 1. ¿Por qué? Porque estamos percatándonos como sociedad que a lo mejor no es razonable y vale la pena ser cautos. A veces tenemos la oportunidad de acelerar. Ha habido momentos históricos en este país, o sea, justo la otra vez tenía una discusión con una persona muy joven y donde alegábamos si hay libertad de expresión o no hay libertad de expresión, y yo le decía bastante con voz muy alta diciéndole, es que tú no viviste hace 30 años cuando pues publicar algo era muy complicado. Pero al final también nos dábamos cuenta que obviamente sí hay censura, ¿sí? Seamos realistas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no necesariamente va a ser la censura de antes, que era más brutal, pero puede ser sutil y puede ser de otras formas. Y lo mismo ocurrirá con esta otra parte de la información a la que tiene acceso el servidor público. Pero el mismo servidor público que tiene acceso a esos datos, obviamente está consciente y está firmando declaraciones de confidencialidad, que todo lo que se está enterando no lo va a filtrar y que no va a hacer mal uso de esa información. Entonces, también ahí iríamos a otro ámbito, que es esencialmente el ámbito ético. ¿Cuáles son los valores con los que tú te conduces y si buscas llevar a cabo tu función de manera íntegra, tratando de llevar a cabo este uso de la información de forma que no afectes a terceros? Y miren, después del tiempo que yo he estado en diferentes instancias gubernamentales, sí puedo concluir, o sea, va a haber servidores públicos malos, pero también hay servidores públicos excelentes que cumplen su trabajo, que son muy estrictos. Entonces, el problema es que a veces generalizamos, tuvimos una mala experiencia con un policía que nos detuvo, pero no estamos viendo a todos los otros policías que están arriesgando su integridad, están arriesgando la vida por protegernos, ¿sí? Ahí hay que tener cuidado y hay que saber balancearlo. Bueno, ya vamos terminando, pero yo tengo una duda.
en cuanto al Poder Judicial Federal y la nueva reforma y la reforma constitucional de la máxima publicidad de las sentencias, ¿no? Ese proceso tardará mucho. ¿Es viable a qué tiempo? Pues Ahí un año sí, está en la norma, ¿no? sí, O sea, ahí, digamos, sí. ahí no soy muy experto, pero de lo que tengo entendido, tenemos todas las condiciones para llevarlo a cabo, porque contamos con un sistema que se llama el CISE. Ujú. Y a través del CISE, que ya todo está, de hecho, esto ha sido un trabajo que viene de mucho tiempo atrás, desde hace como 6, 8 años, ya era obligado tener tu versión en papel y tu versión digital en el CISE. Ocurría que muchas de estas sentencias no eran públicas Así por es. diferentes razones. Ahora con esta nueva modificación, en realidad prácticamente solo son ajustes que se tendrían que ir haciendo al propio sistema y paulatinamente eso se va a dar a conocer. En realidad, tecnológicamente está listo, pero obviamente también hay que ver, nuevamente vamos al tema, obviamente tendríamos sentencias que pueden ser complejas y que hay que valorar hasta qué punto es razonable darlas a conocer. Pero eso, obviamente, como les decía hace un momento, yo no soy experto en el tema. Más bien ahí, si tuviéramos a alguien de órgano jurisdiccional, seguramente ahí se lanzaría a dar una respuesta más fundamentada que yo. Pero hasta donde yo he visto, sí tenemos la tecnología, sí contamos con los elementos para llevarlo a cabo. Pero ahí el punto sería, y ya, perdón por haber tomado la palabra, es cómo se van a conformar los datos para poder hacer una búsqueda y que esa búsqueda te arroje exactamente lo que está. Bueno, aparte, sí. Que, Sí, pues claro, una es subirlo, claro, eso sí, es ya lo te que entiendo. está. Lo que pasa es que El formato público no es el problema, ya están. no, Ahora, es que esos sistemas de información que te permitan encontrar los datos que estás buscando. Es que justo lo que se está implementando no es el PDF e imagen, sino el PDF que tiene texto e imagen. Entonces, a través de ese PDF, texto e imagen, tú puedes hacer minería de datos de manera más fácil. Obviamente, también ahí requerimos los famosos queries. Los queries son esas formas en las cuales tú a través de la computadora le vas haciendo preguntas de manera más clara al sistema para que te arroje la información. Ocurre que esto en realidad ya no es que en realidad ya estamos parados en una interdisciplinaridad muy amplia, porque esto de los queries y de recuperación de la información se venía trabajando más o menos desde los 50s. 40 es la primera aproximación, pero en los 50 con un autor que se apellida Morse, es el primero que lo propone. ¿Cómo logro encontrar la relevante y pertinente para las personas? Y ahora se ha llevado a la tecnología con los queries, porque pues sí, tienes razón. No sé si ustedes han usado, tienen Mendeley. Y ahí, yo tengo Mendeley y tengo como, me parece que son como 6,000 PDFs entre libros y artículos. Entonces le pongo una pregunta que es muy general y me va a sacar casi todos los libros que hay, todos los PDFs que tengo. Pero entonces ahí es donde yo empiezo a jugar con mis habilidades para ubicar lo que yo necesito. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos terminando. Maestra Marina, si quiere decir algo finalmente. Sí, pues digamos del tema de sentencias, yo coincido también con el doctor, o sea, digamos, es un tema que, digamos, habría que ver el contexto, no todos los poderes judiciales están al mismo tema, al mismo nivel, ¿no? O sea, digamos, lo importante es que ya la reforma dijo que todas son relevantes, porque esa, digamos, segmentación se volvía complicada. En el tema, por ejemplo, de nosotros de órganos garantes, pues eso ya desde que nacimos se sistematiza y se sube, ¿no? Para eso es la bondad de la versión pública, porque al final es una toma de decisión de una solución jurídica donde viene y es rico para los estudiantes o para quien sea saber el razonamiento, aunque tengas pedazos tapados, ¿no? Nombres, los testigos, etcétera, pero te permite saber el argumento de cómo alguien resolvió. Y sí creo que el reto, pero está claro, ya explicado con el doctor,
de cómo hacemos que eso se traduzca en conocimiento, no nomás buscar el 0, 0, 5, 20, 40, que nadie se va a saber ese número, sino a la sentencia de alimentos, clave, fulana, ¿no? Y que me permita hacer pues una especie de categorías. Entonces creo que ese sistema de palabras, de búsquedas clave, a lo mejor obligará a que ciertos formatos los acomode uno para que sea, mejor es el formato a la hora de que resuelves, no sé, llenando algún pedacito que te permita que ese siempre sea tu resumen, por ejemplo, ¿no? Pero justamente en esa utilidad es que iremos caminando. Yo veo bien la reforma, tiene un año para que se haga, para todos los atrasados, tardará más para los que no, pero pues siempre es bueno tener plazos para que haya referencias. Y la lógica, pues unos llegarán antes que otros, como el caso del Consejo, ¿no? Sí. Ok, pues muchas gracias. Ahora sí, nos hemos pasado un poco del tiempo, estamos a media hora posterior. Esperemos que esto no nos suceda en los siguientes webinars. Les reitero a nombre del Cuerpo Académico Derecho, Administración e Instituciones, sus brillantes participaciones, tanto de la maestra Marina como del doctor Valentino, han sido importantes para nuestros alumnos y para el público en general que nos ha acompañado esta noche. Insisto, la última noche, empezamos ya prácticamente con el otoño, no sin antes también decir que se enviará la constancia de participación vía electrónica. En el caso de los que estuvieron directamente en el Zoom, nos gustaría que todos los que estuvieron nos dejaran su información, su nombre completo al menos, y su correo electrónico para podérselas enviar. Y también se las enviaremos a la maestra Marina y al doctor Valentino, por supuesto. Estupenda noche. No sé si alguna de mis compañeras del cuerpo académico quisieran decir algo. Bueno, pues muchas gracias y muy buenas noches a todos. No se vayan sin dejarnos sus datos, por favor. Fundamental. Y los que están en Facebook también se los tienen que enviar a la doctora Morales, a la doctora Quiñones o a la doctora Carrillo, o en mi caso a mí, y les haremos llegar sus constancias. Al doctor San Pedro y al doctor Mario Barbosa también les agradecemos todo su apoyo y su presencia esta noche. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Excelente participación a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a por la todos. invitación. Gracias. Hasta luego.